Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Historias de Asperger. El día de hoy solamente quiero comentar de manera general cuál ha sido el paso por la escuela de mis hijos, las experiencias que han tenido o que he tenido yo. Han sido buenas y malas. En general creo que ha sido bueno a pesar de que pues hemos encontrado muchas personas que han sido groseras y que no han tenido ningún tipo de empatía con la situación que viven ellos ni de, pues, el alcance que tienen a veces las palabras, ¿no? En los niños. Por decir, en el caso de Melina, eh, a ella le tocó vivir mucho bullying cuando era pequeña, no en el kinder. En el kinder fue como que más leve todo, porque pues a esa edad los niños no tienen tanta malicia, pero ya cuando entró a la primaria le tocó lidiar con compañeros que la agredían. Melina siempre ha tenido sobrepeso y siempre le hacían comentarios acerca de su físico y pues realmente le afectó mucho porque eran insultos, o sea, había un grupito de niñas que siempre me le estaban insultando por todas partes y eran unas niñas muy feitas. Las mamás, yo hablé con ellas varias veces, les comenté que sí podían hablar con sus hijas y pues que no insultaran a mi hija, porque yo realmente soy una persona que no se deja, no me gusta permitir que abusen, y más cuando mi hija tiene esa discapacidad. Entonces muchas veces me tocó de que, pues no amenazar, pero sí les decía, bueno, o controlas a tu hija o voy a tener que, arreglarme yo contigo. No, o sea, cada vez que tu hija insulte y agreda a la mía, pues te va a tocar que yo te agrede y te insulte a ti. Entonces, solamente de esa manera frenó un poco, pero realmente pasó de ser cositas de niños a hacer cosas más fuertes, o sea, también de los maestros. Cuando ella iba en primero le tocó una maestra muy buena, creo que se llamaba Evangelina, su maestra. Fue muy amable con Melina, fue muy empática. Pero cuando pasó a segundo año le tocó una maestra que, de la vieja escuela, lo que se le conoce así, era una maestra que estaba acostumbrada a golpear niños, fumaba en el salón, y era muy agresiva en general. Una vez me tocó que yo me enteré por otros niños, niños que iban con Melina en la escuela, en el mismo salón, vivían en mi calle. Entonces, en una ocasión, un niño vino y tocó a mi puerta y me dijo que su mamá lo había mandado para que me dijera que lo que había pasado en el salón de clases. Entonces yo le pregunté que qué había pasado y me dijo que la maestra había agredido a mi hija. Melina no, es como si ella borrara cualquier cosa que le hubiera pasado mala. Ella salía de la escuela y ya no se acordaba de nada o ya no lo tenía en cuenta. Entonces, el niño me dijo que la maestra les había empezado habían empezado a trabajar con con uno de los libros y iban a empezar a responder las preguntas. Entonces la maestra dijo, bueno, a ver, vamos a leer y ya todos leyeron. Y luego, bueno, vamos a apuntar la respuesta de la pregunta número 2 porque de la uno necesito buscarla. Algo así era. Entonces ella les dijo, apunten la respuesta de la pregunta 2. Pero entonces Melina siempre ha tenido eso, no puede avanzar bien si no es en orden. Entonces ella fue y le dijo, maestra, pero yo no puedo apuntar la pregunta número 2 si no tengo la respuesta de la pregunta número 1. Entonces la maestra le dijo, sí, ya sé que no te he dado la número 1, pero sáltatela y escribe la 2. Pero ella decía, pero es que yo no puedo porque no tengo la respuesta de la 1. Y ella le decía, no le escribas, tú escribe nada más la de la 2. O sea, la niña no tenía en ese momento la capacidad de procesar el hecho de que iba a dejar en blanco la pregunta número 1 y tenía que responder, perdón, la pregunta número 2. Entonces la maestra, y entonces le dijo que apuntara en una hoja que como pregunta número 1 la pregunta número 2. Pero
El simple hecho de saber que no era la pregunta número uno, sino la pregunta número dos, era difícil para ella comprender que tenía que hacerlo así. O sea, no sé cómo explicarlo bien. Ella no puede saltarse la pregunta número uno y dejarla a un lado y seguir con la dos. Ella no podía hacer eso. Tenía mucho problema para procesar esa información, a pesar de que puede ser que suene como algo muy simple y cómo es posible que una niña que no lo entienda, pues no, no lo entendía. Ella no lo entendía porque ella tenía que continuar con la pregunta número uno para poder seguir respondiendo las preguntas, pero la maestra no lo entendió, así es de que la maestra le empezó a maltratar. Los niños me dijeron que, porque hablé con varios niños y me dijeron que le había dicho que era tonta, que era estúpida, que se hacía la loca, que estaba bien consentida, que su mamá, no sabía educar, o sea, le digo muchas cosas, pero realmente mi hija no escuchó nada. Ella todo lo borró de su mente en ese momento. Para cuando yo ya hablo con ella, le dijo, oye, Meli, porque de hecho tenía una amiguita que no había ido ese día y su mamá fue a preguntarme que si le podía prestar el libro de español. Entonces ya cuando yo le digo, oye, Meli, dame tu libro de español, porque yo se lo iba a prestar a la mamá de esta niña, y me dice, sí, mamá, y va a su mochilita, intenta sacar su libro y entonces se acuerda de todo lo que pasó. Ella simplemente empezó a gritar, a llorar, y yo no la podía calmar porque yo, no, no, en ese momento yo todavía no sabía lo que había pasado con la maestra. Entonces, eh, fue en ese momento en que yo me empecé a preocupar un poco y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y ya después fue cuando el niño vino y tocó también a mi puerta y me contó todo lo que había pasado con la maestra, ¿no? Entonces ya entendí yo. Después hablé con la niña y la calmé, le dije que no pasaba nada. Pues uno busca como madre siempre qué hacer porque pues yo no sabía también cómo tratar a la niña. Yo, eh, pues en base a lo que poco mucho que vi cuando le daban las terapias y lo que aprendí con él por experiencia, pues yo traté de ayudarle, traté de calmarla y entonces lo que hice fue que al otro día fue a hablar con la maestra, ¿verdad? Fui a hablar con ella, pero yo iba tan enojada que yo sentía que yo iba a agarrarla y la iba a hacer trizas, pero entonces ya le dije a mi esposo que si me podía acompañar a ver a la maestra porque yo no quería ir sola, no porque tuviera miedo, sino porque yo ya molesta, más sabiendo que mi hija tiene esa condición de vida que no se sabe defender porque si ha sido cualquier otra niña a la hora de la salida corre y me dice llorando lo que le había pasado y ella no podía, ella no, hasta que recordó fue como entró en crisis. Entonces ya el otro día yo fui con mi esposo y la maestra, lejos de mostrar alguna cosa que no fuera odio hacia mi hija, porque realmente no la quería. Se portó muy mal, empezó a gritarme. Desde que entré me empezó a gritar que mi hija consentida, que yo decía pero que era bien huevona, que era tonta y que yo no la sabía educar. Entonces yo me enojé y le dije, bueno, seguramente usted sabe más que los psicólogos que valoran a mi hija en Estados Unidos, porque pues yo dudo. Digo, no tiene ningún conocimiento, no tiene nada en la cabeza. O sea, usted ni siquiera debería estar dando clases porque, por si no sabe, está prohibido fumar en los salones. Dije yo, eso no lo supe por mi hija, sino porque yo entré y la vi fumando. Entonces, los gritos subieron de tono y el maestro que iba en el salón de a un lado salió. Y bueno, y me decía, señora, tranquila, que no sé qué, y la maestra gritándome. La maestra estaba cual pleito de verdulería. Entonces, llegó la directora. En ese momento llegó ella porque oyó los gritos hasta la dirección y dijo, a ver, tranquila. Le decía a la maestra, ¿verdad? Le dijo, tranquilízate, Sandra. Se llamaba Sandra la maestra. Entonces le decía que se callara y no se callaba. Entonces ya le dice, métete a tu salón y métete, y métete, y métete. Y sacó a mi hija del salón y me dijo, venga, acompáñeme, por favor. Entonces ya la niña se quedó con el otro maestro que salió y yo fui a hablar con la directora y me dijo que cuál era el problema, ya le expliqué yo.
qué era lo que había sucedido. Le dije que cómo era posible que yo ya había visto que la maestra fumaba, aparte de todo, se ponía a comer ahí delante de los niños. Pues muchas veces los niños son pues curiosos, no es tanto que tengan hambre, algunos sí, ¿verdad? Porque hay muchos casos en donde los niños van sin desayunar, sin comer nada a la escuela, pero muchas veces que los niños simplemente tienen curiosidad por saber qué están comiendo la maestra y cuando se acercaba pues a preguntarle, maestra, ¿qué está comiendo? O cosas así, pues les gritaba, ¿verdad? Porque hasta eso comía pura porquería, pura comida chatarra. Entonces, yo estaba platicando con eso con la directora y luego ya le dije, bueno, y ella, está maltratando a mi hija. O sea, mi hija no está consentida, mi hija no es tonta como ella dice, ni es estúpida como ella dice. Y le dije, yo voy a ir hasta donde tenga que ir para acusarla, porque ella no tiene por qué estar tratando así a mi hija. Entonces ella me dijo, miren, tranquilícese un momento, yo sé que está enojada. Me dijo, pero yo sé que usted tiene razón. Dijo, porque ya la maestra ya se había quejado conmigo de que la niña no trabajaba, de que la niña esto y que el otro, y que decía que había hablado con usted y usted le había dicho que la niña tenía este espectro autista y ya después Asperger, ¿no? Entonces, pues nada, que la directora cuando escuchó todo eso, yo no sabía que ella había sacado a mi hija varias veces del salón y platicado con ella, a la hora del recreo la abordaba, tratando de checar por sus propios medios, ¿no? Si era cierto, ¿no? Y se dio cuenta de que efectivamente mi hija tenía esa condición. No era un invento, no era mala educación, no era que estuviera consentida. Entonces me dijo que ella sabía que yo tenía razón y que como ella no quería, pues mala fama para su escuela finalmente, ¿no? Y yo lo único que quería era que no maltrataran a mi hija. Entonces ella me dijo, no se preocupe, que yo a partir de hoy voy a estar ahí todo el tiempo, yo voy a estar revisando que Sandra no maltrate a la niña. Ya faltaba poco para terminar el año escolar, faltaba si acaso como un mes y medio. Fue el tiempo que la directora estuvo supervisando. La maestra no volvió a maltratar a mi hija. Me aseguré de preguntar con diferentes madres y yo todos los días a la hora del recreo iba de sorpresa a la escuela y le preguntaba a mi hija si la estaba maltratando y no, ya no la volvió a maltratar. Eh, Tiempo después tuve otra anécdota con ella cuando yo regresé en una de esas tantas veces que me mudé, porque realmente me mudé muchas veces, pero cuando regresé de la Ciudad de México, en alguna ocasión le tocó a Melina, estaba en quinto. Y cuando yo llego aquí, voy a la primaria y pregunto que quién está dando quinto año. Y me dicen que había dos maestros, el maestro Uraki y la maestra Sandra. Entonces me dicen, pero como su hija iba siempre fue en el grupo A, pues le va a tocar con la maestra Sandra. Le dije, no. Discúlpeme, pero mi hija me la va a poner en el grupo B con el maestro Uraki. No, pero mire que es que a usted le toca es más fácil. Le dije, yo no la voy a dejar con esa maestra. Me dijo, ¿por qué? Dije, yo le digo, porque pues esa maestra le encanta maltratar a mi hija. ¿Cómo cree que la voy a dejar ahí? Ahorita ya está más grande, ¿no? Mi hija ya tenía 10 años, pero no por eso voy a permitir que ella siga abusando, porque Meli es muy noble. Ella no dice nada. Entonces me dice, era un joven que estaba como que en su trabajo social y estaba ayudándole a la directora. Entonces me dice, bueno, entonces con el maestro Uraki, yo sí, y entonces en eso escucho, buenas tardes. Y volteo, no, sorpresa, era la maestra Sandra. Y me dice, ay, dice, ¿usted de quién es mamá? Y le digo, de Melina. Ah, Melina, sí. Y me dice el joven, entonces sí, con el maestro Uraki. Le dije, sí, gracias, con esta señora no. No me interesa, ni siquiera me interesa hablar. Yo sí tengo educación, por eso le contesté el saludo, ¿no? Y le contesté la pregunta, pero hasta ahí. Y dice, ay, y se va. Ya no volví a tener interacción con ella porque ya era una maestra mayor, pero siempre le daban el segundo grado. Creo que aquella vez que tenía quinto fue algo así como que muy raro y no sé por qué sucedió, pero normalmente ya tenía los primeros años en la primaria, primero, segundo, tercero, hasta ahí.
Entonces a Melina le tocó muy mal, o sea, siempre le tocó sufrir mucho acoso por sus compañeros y de los maestros porque ella casi no habla. Muchas veces los maestros en la secundaria llegaban y decían el apellido y ella simplemente no contestaba. Ella nada más estaba ahí. Muchos sí decían, bueno, aquí está la niña, no contesta, pero ya sé que está aquí, ¿no? Y ya sé que tiene un problema y que a ella le cuesta mucho trabajo decir presente, pero tuve muchos otros que, no, es que es una grosera, es que no contesta, o sea, es que no comprenden que para ella es muy difícil lograr responder un saludo. Y yo, como les he comentado muchas veces en mis videos, ella ya cumplí 18 años y no es capaz de ir a la tienda, no es capaz de que si alguien la saluda en la calle responder el saludo, no es capaz de preguntar, oiga, ¿cuánto cuesta esto? O no sé, cualquier cosa, incluso subir al transporte público y pagarle al chofer, no. O sea, hemos tratado muchas maneras de que ella tenga la confianza de hacerlo, porque muchas personas me dicen, es que tú no la has puesto ahí, es que tú no la pones para que ella lo haga y se acostumbre. Es que sí lo hemos hecho, sí lo hemos hecho, pero no hemos encontrado el punto en donde ella tenga la capacidad de hacerlo. Yo sé que a veces suena así como que, ay, no, esta de todo dice que no se puede, que no se puede, pero realmente quien tenga un hijo como los míos va a saber que no estoy mintiendo, que así es. Así es, uno tiene que acostumbrarse a esas cosas y adaptarse. Ella, ahora que está la contingencia por el COVID y que trae mascarilla, puede contestar. Y ella me dijo, mamá, es que parece ser que ya descubrí cómo voy a poder comunicarme con las personas. Yo necesito traer un cubrebocas y entonces sí les voy a poder contestar. O sea, es algo que, pues no sé, ¿no? A ella le funciona. Las veces que le ha tocado salir, sí ha logrado, pues lo básico, ¿no? Buenas tardes, sí, no, ¿cuánto es? Pero con el cubrebocas. Así, sin nada en la cara, ella no lo puede hacer. En el caso de Alonso, a él también me tocó diferentes situaciones desagradables, pero fue como que de otra manera, porque Alonso tiene muchas cositas, por decir, aparte de que se agredía él solo, como ya lo había comentado antes, a él le gustan mucho las navajas. Le gusta mucho los palos de cualquier tipo, ramas de un árbol, de una escoba, del que se encuentre, ¿no? Entonces, normalmente él a la hora del recreo se salía y entre la hierba se encontraba un palito o algo, él se la llevaba y después siempre me ha pedido navajas, siempre me ha pedido navajas. Obviamente de más pequeño yo no se las compraba, pero sí aprendió a quitarle la navaja a las sacapuntas, aprendió a la que trae el corta uñas, y él hacía así como que les daba forma a sus pedazos de madera que encontraba que tenía. Entonces, también le gusta mucho el origami. Él hace muchas figuras con papel, con las hojas del cuaderno. No les escribía, el condenado se la pasaba arrancándolas y haciendo figuras, ¿no? Entonces, incluso las vendía con sus compañeros. Pero el simple hecho de verle una navaja o algo que cortara, pues sí, me tocó muchas veces que me mandaran a hablar, oiga, es que su hijo trae una navaja, le digo, sí, pero es que no agredió a nadie, no es como que la trae para amedrentar a los demás, o sea, no, él la trae porque a él le gusta cortar con ellas, no sé, su gusto y su afición, ¿no? O sea, a veces cuando era más pequeño me mostraba videos completos de para qué sirven las navajas, cuántos tipos hay, dónde se creó la primera, cómo curarlas, cómo convertir un cuchillo en una navaja. O sea, le encanta eso, también todo lo que tiene que ver con acampar. Entonces, de alguna manera, pues el más que nada con él el problema era las cosas que traía, o sea, no les gusta que traiga una navaja, no les gusta que traiga las tijeras, cómo las agarra, cómo, pero no es que, que tuviera algún problema con algún compañero porque lo hubiera atacado, no nada de eso. Pero también con él no funcionó mucho el bullying, en una ocasión sí, pero no funcionó mucho porque a él le pueden insultar lo que sea y a él le importa un cacahuate. La única vez que respondió de manera agresiva fue una vez que yo siempre he traído el cabello corto. Bueno, hace muchos años que lo tengo así. Entonces, una vez fui a dejarlo a la primaria
y había un niño que lo molestaba mucho. Era un niño, bueno, no nada más Alonso, él molestaba a todos, pero le gustaba mucho provocar a mi hijo. Entonces, me acuerdo que un día fui a dejarlo y yo vi que este niño interactuó con él, de lejos lo vi, y después vi que mi hijo empezó a corretearlo y en el camino se encontró un palo y con el palo iba correteándolo y gritando. Entonces yo me metí a la escuela y lo detuve, le dije, ¿qué está pasando? Y él tenía una rabia y un odio así irracional. Me dijo, mamá, dijo, es que él dijo algo de ti. Y le digo, pero no importa, o sea, ignóralo. Me dijo, no, es que no se lo voy a pasar. Porque él le dijo que yo, porque traía el cabello corto, era un gay, ¿verdad? Entonces mi hijo se enojó mucho. A mí realmente no me importa, pues son palabras de un niño, pero él no lo soporta. O sea, si alguien me dice algo a mí, él se enoja bastante, porque tiene más apego conmigo que con su papá. Entonces, aquella vez lo castigaron y ya después mandaron llamar a la mamá de ese niño. Era un niño problemático, venía de una familia donde realmente había muchos conflictos. O sea, el niño simplemente era el reflejo de lo que vivía. Y por eso no lo tomé tan bien en cuenta, lo dejé pasar porque la mamá no le importaba. Entonces, muchas veces lo suspendieron, lo reportaron y afortunadamente en la secundaria ya no le tocó porque si no, yo no sé qué hubiera hecho, ahí sí me hubiera preocupado más. Pero pues sí, el hecho de que Alonso salía, él no tolera muchos ruidos, no le gusta la ropa, no le gusta, batallo mucho para la ropa, para todo, pero él en la escuela aceptaba traer el uniforme porque debajo traía un pants o una pijama, todo el tiempo, siempre, siempre, siempre abajo. Si él llega a traer un pantalón de mezclilla o un pantalón que no sea de algodón, siempre va a ser porque abajo trae su pijama. Entonces, pues el problema con él era que él salía de clases y él venía hablando solo, como ya lo había comentado en otro video. Venía hablando solo, venía haciendo sus cosas solo, entonces pues sí, sí es raro, se le nota a leguas. Y pues más que nada él pues no le afectaba mucho el bullying porque él lo dejaba ir. Y con las maestras, pues sí, tuve también un problema con una maestra. De hecho, esa es la única vez que me puse a llorar porque me dio mucha impotencia cuando hablé con el director. Porque ese día yo llegué de improviso, porque me mandaron a hablar del salón de mi hija, de Sofía, iba en segundo, me parece porque habían tenido una actividad y me tocó ir. Entonces yo dije, bueno, ya era casi la hora de la salida, dije, voy a ver qué está haciendo Alonso, si ve de qué, pues le echo un ojito, ¿verdad? Entonces cuando yo llego, veo que todos los niños están trabajando con un tangram, que obviamente me imagino que saben lo que es el tangram, que es una figura que se hace lo ponen como en pedazos de madera y arman diferentes figuras dependiendo la forma. ¿No? Entonces todos estaban trabajando con un tangram en equipos y había muchos equipos que todavía no terminaban ni la segunda figura. Me parece que eran seis figuras las que tenían que armar con el mismo tangram. Entonces, cuando yo llego y me asomo, veo que mi hijo anda detrás de la maestra y la maestra como si le estuviera hablando el aire, nada. El niño le decía, maestra, pero es que me falta una pieza, maestra, pero es que me falta una pieza, maestra. Desesperado mi hijo, porque la maestra, cuando yo llegué, les estaba diciendo, si no terminan las figuras, no se pueden ir. Ya era la hora de la salida. Y entonces, pues, ellos iban formando las figuras, ella iba, la veía y le decía, sigue, haz la que sigue, ya es la que sigue. Entonces mi hijo no había hecho ni una. Entonces él estaba preocupado por eso, porque él dijo, ya es la hora de la salida y yo no he hecho ninguna. Entonces, andaba atrás de él, nada más en lo que yo estuve, duró como unos 2 minutos detrás de ella diciéndole, y ella ni siquiera volteaba, ni siquiera nada, nada, nada. Hasta que yo me meto y le digo, ¿qué sucede, hijo? ¿No? Y el niño voltea y me dice, mamá, es que, y se pone a llorar de la frustración. Me dijo, es que me faltan piezas y la maestra no me hace caso y yo no he hecho ninguna figura. Entonces yo volteo y le digo, sí, ya vi que no te hace caso. Y la maestra voltea, ay, señora, que pásele, es que estaba ocupada, no estaba haciendo nada. Pero ella ni siquiera volteaba a ver al niño, o sea, al niño hasta le jalaba de la ropa maestra, maestra, y no le hace caso. Me dijo, es que Alonso dice que le falta una pieza, pero está completo, señora, yo ya lo conté.
Ya lo vi y él, lo que pasa es que él no quiere hacerlo. Le dije, a ver, usted ya se acercó, ahorita que le está diciendo que le faltan piezas, dice, no, yo le dije que el diagrama está completo y que lo tiene que hacer, pero yo no me he acercado, la verdad. Le dije, bueno, si no se ha acercado, ¿cómo sabe si está o no completo? Se le pudo haber caído una pieza o lo que sea. Yo comprendo que está muy ocupada y yo sé que son muchos niños. Le dije, pero usted sabe que mi hijo tiene esa condición, que es diferente. Le dije, ¿por qué no le puede contestar siquiera? No le puede voltear a ver qué es lo que necesita. Le dije, ahora, ¿por qué está solo? Me dijo, es que él no quiere trabajar en equipo. Y le dije, bueno, ¿y cómo supone que mi hijo, que tiene una condición, haga las 6 figuras del tangram solo, cuando hay equipos donde hay 5 niños por equipo y todavía no terminan ni la segunda figura? Solamente un equipo había terminado. Todos los demás, que eran como 4 equipos más, estaban iban a la mitad o les faltaba nada más una o algo, ¿no? Y dije, ¿cómo supone que mi hijo va a hacer todo el trabajo solo? Si es diferente, si no trabaja en equipo. Yo sé, pero para eso está usted. ¿Por qué no se sienta con él para ayudarle? Para enseñarle, o déjele hacer otra cosa, o que nada más haga una figura. No sé, hay muchas formas de trabajar con esos niños. Y me dice, es que ya le dije a usted que está completo. Le dije, sí, maestra, ya sé que está completo. Pero en el cerebro de mi hijo, pues se lo voy a explicar a usted como se lo explico a él, le dije. Porque parece que usted no entiende. En el cerebro de mi hijo falta una pieza. Usted me dice que está completo y probablemente lo esté. Está completo el tangram. Pero en su cerebro de él le falta una pieza. Ya me expliqué. Su trabajo como maestra es de que, a ver, maestra, me falta una pieza. A ver, mira, ven, te voy a enseñar que no falta ninguna, pero tienes que acomodarlas. Eso es enseñarle a un niño. No ignorarlo, ni decirle, ya te dije que todas las piezas están completas y no hacer nada al respecto. Situaciones como esa me ha tocado vivir muchas con los tres, pero más con Melina y con Alonso, porque Sofía actúa de otra manera. Sofía no tiene ese problema tan marcado como lo tiene Alonso y Melina. Pero definitivamente maltrato a todos. A todos les ha tocado ser maltratados por los maestros, pero en diferente forma. Por si el caso de Alonso esa vez, ya después yo de que alegué con la maestra, dije, ¿sabe que ya no hay ningún problema? Mañana el niño le va a traer todas las figuras hechas, le voy a tomar foto a ver cómo le hago y se las imprimo. Pero ahorita me lo voy a llevar. Me llevé al niño y fui directamente con el director. Ese día yo tenía tanto coraje, tanta impotencia que me puse a llorar y le dije al director, ¿sabe qué? ¿Cómo puedo yo confiar en que en esta escuela no va a sufrir maltrato mi hijo si viniendo yo ahorita, la maestra ya lo tuvo en primero, lo tuvo la mitad de segundo, y ahorita, estando yo aquí, ella me lo sigue maltratando, porque me dijo que ya no tenía por qué estarlo aguantando, que ella tenía 30 niños más y que ella no tenía por qué estar lidiando con mi hijo. Yo le dije, ¿por qué no va a lidiar con mi hijo? Es un niño que también tiene la misma capacidad que los demás, que aprende de diferente manera, porque no hay que confundirse, o sea, no es que sean tontos, ni es que no entiendan, es que ellos necesitan otro tipo de enfoque, enseñarles de otra manera, pero ella no lo quería hacer. Sus motivos tenía. Digo, yo no tampoco voy a decir, ay, bueno, ya tiene la obligación. Pues se supone que tiene la obligación, pero no las ganas. Entonces, pues, o sea, no sé ni siquiera qué decir, porque pues son las experiencias que yo he tenido. Son las experiencias que he tenido, yo por eso hago estos videos, porque yo sé que no soy la única, yo sé que hay muchas madres que también han pasado o les está pasando ahorita, lidiar con esas cosas. Y no está bien que maltraten a los niños porque los hacen sentir que son tontos, los hacen sentir que están locos, que son idiotas, porque después lo voy a platicar en el siguiente video de esa situación, de en qué momento mis hijos tuvieron esa idea en su cabeza y las consecuencias de esas palabras, las consecuencias de ese abuso psicológico de las personas que no comprenden cuál es la condición de estos niños y de que no se están haciendo tontos, simplemente son diferentes. Entonces, espero que a quien que le ayude o el que le guste ver mis videos,
son experiencias, historias de Asperger. Yo espero que se suscriban al canal si les interesa seguir informándose o sabiendo, ¿verdad? Las experiencias de los demás acerca de cómo sobrellevar esa situación y no volverse loco en el intento, ¿verdad? Porque sí, también he tenido yo que hablar con psiquiatras y todo eso y me han preguntado por qué no me pongo a llorar como las demás madres, pero pues hay de todo en este canal y pues yo espero que les guste y que se suscriban. Y si quieren hacerme algún comentario me lo pueden dejar ahí en el video y pues si puedo ayudarles en algo, pues después puedo responderles. Hasta luego.